Muy buenos días, amados hermanos. Todos ustedes un excelente y precioso día. Le damos las gracias a nuestro Padre Celestial, al Creador del universo, a nuestro amado Rey, a quien nos ha dado todo para que nosotros seamos salvos. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos tener un día más de vida, de respirar, de disfrutar de tu creación, Señor. Llénanos, Padre Celestial, de tu Santo Espíritu, Papito Dios. Padre, te pedimos, Señor, en este hermoso día que seas tú acompañándonos, Papito Dios, llenándonos, Señor, de tu sabiduría, de tu discernimiento. Llénanos, Señor, de tu conocimiento. Por favor, Señor, saca de nosotros cualquier pensamiento de maldad, Señor. Saca de nosotros cualquier cosa que no te guste, que no te agrade. Por favor, límpianos, Señor. Haznos puros y santos bajo tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a postrarnos a tus pies, Señor, a buscar de ti, de día, de madrugada, de noche. Cada decisión que tenemos esté basada en ti, Señor, no en nosotros, Padre Celestial. Acompáñanos, Señor, en esta nueva semana que comienza. Acompaña, Señor, a quienes van a trabajar, Señor, a quienes tienen que salir a exponerse de pronto, Señor, con este terrible virus, Señor. Cuídalos y protégelos, Señor. Cuida a tus hijos, respáldanos, Señor. No nos dejes en vergüenza, Padre Celestial, pues nosotros queremos ser tus hijos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos esta oración en nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio, a este tiempo en el que compartimos de la palabra del Señor, en el que nos edificamos, en el que el Espíritu Santo nos llena de su conocimiento, de su sabiduría y del entendimiento. Le pedimos y verdaderamente oramos a Él para que esta enseñanza que el Señor trae hoy sea de mucha edificación, para que nos llene de todo su amor y del regocijo que solamente nos puede dar su palabra. Hemos venido estudiando, amados hermanos, el libro de Mateo. Hemos estudiado el capítulo número 5, en el que vamos, el capítulo en el que vamos hasta el momento, y hemos aprendido sobre la ley, hemos aprendido sobre la justicia y sobre la moralidad. Hemos visto que este capítulo 5, que es donde comienza el Sermón del Monte, nos han traído muchísimas enseñanzas muy enriquecedores. La verdad ha sido un espacio de bendición por parte del Señor, del Dios Todopoderoso. Y hoy no va a ser la excepción. En la enseñanza pasada, sobre el estudio de la moralidad, vimos todo lo concerniente entre Jesús y el adulterio. Recordemos nuevamente que para ponernos en contexto, que el Sermón del Monte es el primero de 5 discursos que se dan en el libro de Mateo. Este es el discurso más conocido y podríamos llegar a decir que uno de los más importantes. Lo primero que vimos estuvo relacionado con las bienaventuranzas, digamos que es la introducción del Señor Jesús para todos sus hijos, todos los gozos que trae el poder escudriñar la palabra y el seguir el camino de Dios. Después vimos cómo el Señor, por medio de esas bienaventuranzas, nos llamaba a ser la sal de la tierra, a ser la luz del mundo, a ser ese cumplimiento del propósito de la obra redentora de Cristo. No solamente que nosotros nos salvemos, sino ayudar a que los demás también sean salvos. Después aprendimos sobre la ley, el hecho de que Cristo no vino a abrogar la ley, a
quitarla, a romperla, no, sino que por el contrario, Él vino a cumplir en su totalidad la ley. Por consiguiente, el Señor comenzaba desde el versículo 21 una serie de estudios de enseñanza respecto a la moralidad, en el hecho de que todo cristiano debe poner en práctica lo que Cristo ha hecho cuando lo ha convertido en una nueva criatura. Comenzamos sobre Jesús y la ira. Eso nos da a entender que el cristiano no puede dejarse llevar de la ira. Estudiamos a plenitud toda esta enseñanza. Estudiamos sobre Jesús y el adulterio, ¿cierto? O sea, sobre la enseñanza que dio Dios sobre el adulterio. Y hoy vamos a ver sobre Jesús y el divorcio. Pero primero que todo vamos a cambiarle el título de esa enseñanza de Jesús y el divorcio por el cristiano y el divorcio. ¿Por qué? Porque básicamente eso es lo que Cristo quiere, ¿no? Y a dónde va dirigida esta enseñanza, porque Jesús lo tenía muy claro, pero nosotros somos los que debemos entender a qué se refiere. Esta enseñanza del divorcio, amados hermanos, la vamos a encontrar, digamos que en el libro de Mateo, dividida en dos partes. La primera parte o la primera referencia, pues lo encontramos en el versículo 31 y 32, que es lo que estamos estudiando, siguiendo en una línea cronológica, por decirlo de alguna manera, en el libro de Mateo. Pero el Señor vuelve a tocar este tema en el capítulo 19. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar estos dos pasajes de la Escritura porque son el mismo tema. ¿De acuerdo? Hay veces que se saltan temas enfocados en el mismo punto, y es necesario que los estudiemos a la vez para que la enseñanza quede completa y no de pronto partir. Teniendo en cuenta esto, pues seguimos con el estudio de la moralidad, ¿cierto? Entonces, para mis hermanos, los que les gusta llevar nota, los que les gusta escudriñar la palabra, vamos a ir, amados hermanos, al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 31 y 32, y vamos a explicarlo y vamos a ir llevando la escritura por cada pasaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. El versículo 31 del capítulo 5 dice lo siguiente: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, amados hermanos, estos dos versículos son el complemento de la enseñanza del Señor Jesucristo sobre el adulterio. El Señor Jesucristo primero toca el tema del adulterio, del pecado del adulterio, para que las personas y para que su pueblo sean conscientes o seamos conscientes de lo terrible de este pecado, y que cuando lo dejamos, digamos que incubar en nuestro corazón, nos va a llevar a cometer otro pecado aún más terrible, y es el divorcio. Aquí Cristo no solamente nos da su punto de vista, sino que al final nos da un mandato, porque es de entender que Dios el divorcio lo detesta. El divorcio no es lo que Dios quiere para nosotros,
Pero la dureza de nuestro corazón es lo que al final da como opción para que se lleve a cabo este triste resultado que es la separación. De pronto muchos de nosotros, o de nosotros no, yo soy casado, gracias a Dios, pero muchos de mis hermanos dirán, pero yo no me he casado, no pienso casarme, eso no me gusta, esta enseñanza no es para mí. Quiero decirte, amado hermano, que esta enseñanza va mucho más allá del hecho de estar casado o no. Esta enseñanza va a hablar sobre la fidelidad y cómo Dios ve la fidelidad y cómo el casamiento es un cuadro no solamente de lo que vivimos nosotros como hombres y mujeres acá en la tierra, sino cómo lo ve Cristo con su iglesia, y por eso detesta el divorcio. Entonces es muy importante entender, primero que todo, el contexto de estos dos versículos, porque es que están muy ligados con otros dos pasajes de la Escritura muy importantes. El Señor Jesucristo estaba citando en estos dos versículos, en el 31 y en el 32, el Antiguo Testamento. Como bien sabemos, pues el Señor todo lo que enseñó, todo estaba en la ley. Él no se saltó nada, no evadió nada, Él cumplió la ley en su totalidad, como ya lo hemos estudiado. Y esta no es la excepción. Es que es de entender que el Señor estaba citando lo dicho en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, de los versículos 1 al 4. Vamos a leerlo para poder contextualizar y entender a qué se refiere el Señor con el tema del divorcio y qué era lo que pasaba en esa época. ¿Por qué estaban malinterpretando las escrituras los fariseos, los escribas, los rabinos? Capítulo 24 de Deuteronomio, versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, amados hermanos, como les dije, para poder entender el contexto en el que Cristo estaba hablando, es necesario que vayamos al Antiguo Testamento. Los rabinos se habían tomado ciertas libertades en relación con lo que las escrituras decían en verdad. Ellos citaban Deuteronomio como si el único fin de esta prescripción hubiera sido la de regular el papeleo cuando alguien solicitaba el divorcio. Fíjense que ellos estaban muy enfocados en el divorcio, pero vamos a ver que estaban malinterpretando. Ellos habían concluido erróneamente que el hombre podía repudiar quiere decir rechazar, que ya no querían a su mujer por cualquier cosa que le molestara.
siempre y cuando le diera la correspondiente carta de divorcio. Entonces, ¿qué estaba haciendo estas personas? Y creo que eso pasa hoy en día, en que ya no me gusta cómo cocinas. Entonces, no, dejémoslo así. No, no me gusta porque es que tú te lavas los dientes con una crema dental diferente a la mía. No, es que tú no me dejas ver televisión. No, es que tú no cocinas como mi mamá cocina. No, es que tú no eres tan hacendosa como lo es mi mamá. No, es que tú, no, es que tú. Todo es una excusa y todo vemos lo malo, pero después de casarnos. Ahí el punto clave que debemos tener, que nos damos cuenta de los errores, es cuando ya estamos casados, cuando ya, entre comillas, no se puede hacer nada. Pero Moisés, amados hermanos, accedió a esta concesión, o sea, la carta de divorcio, para proteger a la mujer repudiada y no para justificar o legalizar el divorcio bajo cualquier circunstancia. Entonces fijémonos que los rabinos, y ahorita lo vamos a ver en Mateo 19, cuál era esa intención tan oscura que ellos tenían de verdad en su corazón y que hoy se ve. Hoy vemos matrimonios que en 2, 3 meses se separan. Matrimonios que se unen solamente para tener una nacionalidad en un país. Matrimonios que se unen para poder compartir o reclamar una herencia. Pero nos olvidamos del amor, que es lo que Cristo nos enseñó verdaderamente. Ese debe ser el principal motivo para unirnos con una persona. Es muy importante entender que el matrimonio va más allá de una unión física. Somos uno solo. Y ya lo vamos a leer. Vamos a entender este tema del divorcio y del matrimonio desde la perspectiva del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, basados en 2 pasajes. La explicación del Antiguo Testamento en lo que acabamos de leer de Deuteronomio 24 del 1 al 4. Pero también vamos a verlo desde la perspectiva del Nuevo Testamento y lo que explica Cristo desde Mateo 5, que estamos explicando, que es nuestro versículo o nuestro texto guía, y el complemento que es Mateo 19 del 3 al 9. Entonces, teniendo en cuenta lo que ya acabamos de leer de Deuteronomio, este pasaje no manda, este pasaje ha sido supremamente malentendido, no manda, no felicita, no tolera o siquiera sugiere el divorcio, no, sino que más bien lo que hace es reconocer que el divorcio ocurre y lo permite únicamente en unas situaciones restringidas. Eso es lo que dice este versículo. El caso presentado en Deuteronomio, en el que si el primer marido repudia o rechaza a la mujer y ésta después recibe su carta de divorcio y va con otro y se casa, tiene una connotación muy muy importante y tiene que ver con la impureza. Y cómo cuando el divorcio no es legítimo, amados hermanos, contamina a todos los que intervienen en el acto del divorcio y del nuevo casamiento. Y lo vamos a ver muy, muy, muy detalladamente. Porque es que este caso está diseñado para expresar el hecho de que el divorcio producía contaminación. Amados hermanos, cuando tú te divorcias, estás contaminando de pecado. Y lo vamos a ver porque este pasaje describe una secuencia que está en 4 pasos muy importantes. El primer paso que nos dice es que si un hombre encuentra
indecencia, o sea, alguna impureza o algo vil en su mujer, fuera, miren la palabra, fuera de el adulterio, lo cual era castigado con la muerte. Eso lo vemos ahí en Deuteronomio 22, 22, que dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Miren, este pecado es tan terrible que solamente se puede ir con la muerte. Miren el pago por el pecado, ¿no? Estamos hablando de adulterio, pero a la vez es a lo que está conllevando el divorcio ilegítimo. Se está configurando en lo mismo. El segundo paso que vemos acá es que si el hombre legalmente se divorcia de ella, aunque Dios aborrece el divorcio, y aquí hago un pare, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿dónde dijo Dios que Él aborrece el divorcio? Bueno, amados hermanos, vamos a ir al libro de Malaquías, y aquí digamos que les pido excusas en el hecho de que pare así como tan repentinamente, pero es necesario que evidenciemos todo lo que estamos diciendo. En Malaquías 2:16, el profeta, quien es el que escribe estas palabras, pero el que habla es el Señor Todopoderoso. Mire lo que dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Repudio es el divorcio. Y al que cubre de inequidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Mire, Dios aborrece el divorcio. Entonces, si esta persona se divorciaba, ¿sí?, pues estaba de una u otra forma, cuando nos divorciamos estamos yendo en contra de lo establecido por Dios, porque Él no quiere el divorcio. Bajo ninguna circunstancia quiere el divorcio. Él no quiere el divorcio. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? El divorcio, amados hermanos, fue establecido por Dios para siempre. Mientras que las personas estén vivas, para eso fue establecido el matrimonio. El matrimonio fue establecido por Dios. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 2, vamos al versículo 24, vamos a ver lo que el Señor nos dice respecto a esto. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y como vemos, el Señor es el que une. El Señor hace esta unión. Entonces, es de entender que el Señor aborrece el divorcio, que el Señor es el que une a las parejas, no el hombre. Y también vemos que el Señor permite el divorcio debido a que nuestros corazones son extremadamente duros. Y eso es lo que está describiendo Deuteronomio 24 en sus primeros pasos, ¿sí? Eso es lo que está diciendo él. Si nosotros vamos a Mateo 19:8, vamos a saltarnos un poquito, vemos lo que el Señor Jesús se refiere con esto. Dice: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así.
Quiere decir que cuando el matrimonio se instauró como Dios, como santo, el Señor no permitía que hubiese el divorcio. Pero el humano, nosotros somos tan duros de corazón que el Señor lo permite. Pero vamos a ver que no es tan sencillo. Todavía no he hablado de cómo es que se llega al divorcio y qué es lo que sucede, porque esto tiene unas consecuencias. El tercer, digamos que paso que nos muestra Deuteronomio es que si ella entonces recibe la carta, ella se casa con otro hombre. Y el cuarto paso que nos muestra Deuteronomio es que si el nuevo marido muere o se divorcia de ella, entonces esa mujer no podía regresar a su primer marido. Y esto se debía a que ella se encontraba envilecida. ¿Qué quiere decir esta palabra? Es el sinónimo o viene de la palabra impura. De tal impureza que es una abominación al Señor y una contaminación pecaminosa de la tierra prometida. Entonces acá es importante entender, pero ¿qué hace? ¿Qué es lo que sucede para que ocurra esa impureza? Bueno, pues solo una cosa es posible. La mujer fue envilecida al volverse a casar porque no había justificación para el divorcio. Entonces, cuando ella se volvía a casar, se convertía en una adúltera y por lo tanto está contaminada de tal manera que su marido anterior no puede tomarla de regreso. Voy nuevamente a explicarles. ¿Qué sucede, amados hermanos? Que si tú te separas de tu mujer, porque sí, por algo diferente a la infidelidad, y tu mujer o tu hombre te vuelves a casar, vuelvo y digo, por algo diferente a la infidelidad, si tú te casas con otra persona, tú te estás volviendo impuro, tú estás pecando, te estás volviendo en un adúltero, porque la palabra me dice que solamente me puedo volver a casar si mi matrimonio actual presenta infidelidad. Entonces, eso quiere decir que si yo como hombre, entonces yo estoy casado con mi esposa, si mi esposa me es infiel, yo me puedo divorciar de ella y volverme a casar, pero ella no, porque ella cometió el pecado. Y eso es lo que ahorita vamos a aclarar más profundamente. Pero es importante que entiendas que tú no te puedes volver a casar. Y en el caso que nos presenta Deuteronomio, la mujer estaba cometiendo adulterio porque recordemos que el marido, el primer marido, la repudió por algo diferente a la infidelidad, porque encontró algo que no le gustó. Entonces la despidió. Como vemos, el divorcio ilegítimo prolifera el adulterio, convierte el adulterio. Esta es la explicación del Antiguo Testamento, pero el Señor Jesús nos amplía este concepto, como se los dije antes, en dos pasajes de Mateo, en el capítulo 5, que ya leímos, pero también en el capítulo, ¿qué? 19. Entonces vamos a leer el capítulo 19, del versículo 3 al 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Miren lo profundo de esa pregunta. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará
padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa, miren, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vamos a explicar todos estos versículos. El versículo 3 nos está diciendo que entonces vinieron a él los fariseos tentándole, ojo y cuidado a esta palabra, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces los fariseos querían tentar a Jesús, ¿cierto? Haciéndolo caer en una posición contradictoria frente a la ley de Moisés. La pregunta se enfatiza en la palabra lícito. O sea, ellos querían escudarse en lo autorizado por Moisés, pero ellos no entendían qué era lo que verdaderamente había dicho Moisés. Entonces, resulta que en la época de Cristo existían diferencias de opinión muy acaloradas en la época, ya que entre los rabinos habían dos escuelas, ¿sí? Dos, digamos, entes de estudio con posiciones contrarias, como por decir aquí dos universidades, donde esas universidades cada una tiene un pensamiento diferente respecto a la interpretación de la ley. Entonces, la primera escuela se llamaban los samaítas. Esta escuela interpretaba la ley rígidamente y permitían que un hombre se divorciara de su mujer solo si ella era culpable de inmoralidad sexual. Entonces los samaítas decían: usted se puede separar siempre y cuando su mujer le haya sido infiel. De lo contrario, no. Que si no le gusta la sopa, que si no le gusta el jugo, que si no le gusta cómo le lava la ropa, que si no le gusta cómo le habla a los niños, que si no le gusta, que si no... Por lo demás, usted tiene que aguantarse, porque usted escogió a su mujer. Pero había otra escuela que se llamaban los ileitas. Y estos abogaban por una aproximación totalmente pragmática y permitían a un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo. Entonces vemos la diferencia, ¿no? Había los samaítas, que decían: solo si se da la inmoralidad sexual, se puede separar. Pero la otra decía: no, pues si a mí no me gusta, pues yo me separo. Así era como interpretaban. Pero entonces Cristo, ¿qué les dice? En el versículo 4 de Mateo 19 dice: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces, aquí lo primero que vemos es que Cristo responde a esta pregunta primero aclarando que Dios está por encima de cualquier interpretación humana. Es muy importante que primero que todo entendamos eso, que Él está por encima de cualquier entendimiento, que el hombre no puede separar lo que Dios primero unió y creó. Es muy importante, pero Él también es categórico al resaltar que el matrimonio solo se da frente a un hombre y una mujer, no de otra manera. Él aclara esto, y es que el Señor en su sabiduría sabía lo que hoy en día íbamos a vivir, en donde cualquiera se casa con
con lo que sea, hasta con los animales, porque hasta allá hemos llegado, hasta allá ha llegado la depravación, se casan con caballos, con perros, con gatos, increíble, hasta donde llega la aberración. Entonces, Cristo es muy categórico, solo se casa ¿quién? Un hombre y una mujer. Él cita Génesis 1, versículo 27, donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Mm? Muy importante esto, varón y hembra los creó. Después, si vamos a Génesis capítulo 5, versículo 2, dice el Señor, varón y hembra los creó y los bendijo. Miren, la palabra bendecir está hablando de la unión. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Mm? Entonces, es muy importante que entendamos que primeramente el matrimonio se da entre hombre y mujer. ¿Sí? Ya los que quieran meter y contextualizar otras cosas, pues desafortunadamente desafortunadamente para ellos, están errados y están por fuera de lo que la palabra nos explica referente al matrimonio. En el versículo 5 de Mateo 19, el Señor sigue después de que da la aclaración de que al principio varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto está en signo de pregunta porque les está diciendo a ustedes, ¿se les olvidó que cómo fue que los creó Dios y cómo es que se da el matrimonio? ¿A ustedes se les olvida qué es lo que yo instauré porque Cristo es Dios? Entonces Jesús aclara que debido a esta unión, tanto el hombre como su mujer dejarán a sus padres, ¿no? Y se convertirán en una sola carne, dependientes únicamente de Dios, que fue lo que explicamos en Génesis 2:24. Y entonces dejará a padre y a madre. Se unirán en una sola carne. Muy importante, porque es que cuando tú vives con tus padres, tú dependes de tus padres. Pero cuando tú te vas, quitas esa dependencia. Y cuando tú te unes en matrimonio, tú reconoces que ahora tu dependencia es de Dios y que lo necesitas para esa nueva constitución de familia. Muy importante. Pero continúa el Señor con su mensaje. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es así donde Jesús concluye que el hombre jamás deshará lo que Dios ha unido, y mucho menos romperá una promesa hecha por Dios mismo. Y ustedes dirán, ¿cuál promesa? ¿Dios a qué horas hace promesas? En el matrimonio, claro que sí. Recuerden los votos, cordón de 3 dobleces. Los que se unen y no incluyen a Dios en su unión, terminan en este pecado del divorcio, del adulterio, de la fornicación, porque nunca incluyeron a Dios. Pero los que incluimos a Dios sabemos que Él hizo una promesa de bendición para nosotros y que nosotros hicimos un compromiso en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza, en la riqueza. Pero eso se nos olvida, porque cuando decimos los votos, los decimos de dientes para afuera, mas no porque nos nazca del corazón. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio
y repudiarla. Entonces los fariseos malentendían de Deuteronomio 24, porque es lo que ellos están citando. Malentendían este pasaje, pues no era una orden sobre el divorcio, esto no era una orden, sino una limitación sobre los que se volvían a casar en caso de divorcio. Les decía, oiga, cuidado, si usted se divorció porque usted quiso, porque se le dio la gana, tenga cuidado, porque usted se va a volver un adúltero, usted no puede hacer eso. Eso es lo que está diciendo el pasaje de Deuteronomio. Aunque se reconocía la legitimidad del divorcio cuando un hombre hallare alguna cosa indecente en su esposa, hablemos de pecado sexual, ¿cierto? Según la interpretación de Jesús, en el versículo 9, que ya lo vamos a explicar, Moisés no estaba ordenando el divorcio. Moisés no ordenó el divorcio. Estaba explicando lo que sucedía al divorciarse, que es diferente. Les estaba dando una señal de alerta. Oiga, cuidado, pare, no haga eso. Y viene el versículo 8. Él les dijo que es la respuesta de Jesús. Mire, acá está centrado, aquí encontramos el punto central, mejor dicho, de toda la enseñanza. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Fijémonos que en este versículo Jesús aclara por qué Moisés había permitido el divorcio. Pues la dureza de nuestro corazón está tan mal vista por el Señor Todopoderoso que el divorcio es solo un último recurso en los casos de la inmoralidad sexual. Por este motivo Moisés permitió repudiar a las mujeres, pues el énfasis se encuentra sin duda alguna en la palabra permitió. Aquí Jesús claramente apoya la interpretación de la escuela samaíta. ¿Recuerdan que habían dos escuelas? Pues aquí Cristo está diciendo lo correcto es como lo interpretan los samaítas, en donde una persona solo se puede divorciar en caso tal de que la otra persona le haya sido infiel y que la dureza de su corazón no le permita perdonarla. Es que acá en ningún momento Cristo está mandando a divorciarnos. Aquí lo que nos está llamando Cristo es a perdonar. Es muy duro y es difícil y no es algo sencillo. Y Dios nos ampare de caer en ese pecado o de tener que vivir el pecado por nuestras parejas. Pero acá el Señor nos invita, es que si eso llegase a ocurrir, no debemos ser duros de corazón. Y esto, amados hermanos, está expuesto en que el Señor nos considera a nosotros como su iglesia, ¿cierto? Y se supone que nosotros somos la novia del esposo, que es Cristo. Pero ahora yo les pregunto, ¿nosotros como novia le hemos sido infiel al Señor? Por supuesto que sí. Pero el Señor, Él no se ha separado de nosotros. Él no se ha divorciado de nosotros. Él no ha roto su promesa de unión hacia nosotros. Por el contrario, nos ha perdonado más de una vez nuestra infidelidad. Y aquí viene la explicación cuando yo les decía que es un cuadro, el matrimonio humano es un cuadro de la promesa de Dios sobre su iglesia. Él prometió que nos íbamos a unir con Él por la eternidad. Y Él no va a romper esa promesa, aun si nosotros somos infieles. Él no la va a romper. Pero miren, Dios nos da el ejemplo. Él primero hace las cosas, porque Él nos enseña con el ejemplo. Nosotros como la novia del novio, que es Cristo, le hemos sido infiel.
hemos sido idólatras, no le hemos dado el primer lugar a Dios, pero aún así Él no nos ha dado carta de divorcio. Por el contrario, nos llama a arrepentirnos. Eso es lo que no estaban interpretando los fariseos. Eso es lo que estaban dejando atrás. Querían divorciarse porque querían sencillamente fornicar, porque en sus corazones había un espíritu de lujuria que de pronto puede haber en nuestros corazones, y lo cual le pedimos a Dios que trabaje y saque de nosotros. El punto de este estudio es que nosotros somos duros de corazón y no sabemos perdonar para los que de pronto desafortunadamente o han cometido o les hicieron este terrible daño. Pero aún así estamos llamados a perdonar y a reconciliarnos. Por eso el Señor Jesús termina en el versículo 9 diciendo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, óigalo bien, cualquiera que repudia a su mujer, salvo, o sea, aquí está la excepción, por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Entonces, Cristo concluye con este versículo que tanto la fornicación como el adulterio son la excepción, permitiendo claramente a aquel que es la parte inocente en el divorcio volver a casarse sin incurrir en el estigma de una persona adúltera. Entonces, si esa persona definitivamente no puede seguir con la otra porque fue tan duro y fue tan difícil y su corazón está endurecido y no la puede perdonar, no puede continuar con esa persona, pues como esa persona, digamos que es vista por parte de Dios como limpia en ese sentido, en el sentido de que no fue el que falló, pues le permite que se pueda volver a casar. Pero el problema es para la otra persona, para la que cometió el pecado. Por eso la suposición de que es correcto que las personas divorciadas se casen de nuevo por algo diferente a la infidelidad es errónea. Y aquí eso no es de que, bueno, entonces como mi expareja se casó, entonces yo puedo. No. Eso está mal y es pecado. Por eso sus nuevos casamientos son adulterios. Básicamente, si te casas y decides dejar a tu pareja porque sí, porque se te da la gana, y no es por infidelidad, deberás quedarte solo o sola hasta que la otra persona muera o se case. ¿Por qué? Porque en el momento en que se case está cometiendo adulterio. Entonces tú ya tienes vía libre para unirte con otra persona en matrimonio, no en fornicación. Pues ese es un acto vil. Aquí te dará por justo el Señor y podrás volverte a casar. De lo contrario, no se podrá y estarás condenado al castigo por este pecado. Amado hermano y hermana, escoge bien a tu esposa y a tu esposo. Conócela, entiéndela, ámala, respétala, cuídala. Porque es una decisión muy importante y es para siempre. No hay marcha atrás. En conclusión, podemos decir, amados hermanos, que cuando tú te casas no puedes separarte porque no te entendiste, porque tuviste problemas. No lo puedes hacer por esa razón. Solamente te puedes separar y volverte a casar por infidelidad. Pero si la otra persona no te ha sido infiel, tu divorcio no es legítimo. Que lo puedes llegar a hacer para o frente a los hombres, sí, vas y te separas. Pero tú no te puedes volver a unir con otra persona.
Porque frente a los ojos de Dios, tú todavía sigues casada o casado. Y mientras esa persona siga viva, tú todavía estás casada con esa persona. Así te hayas divorciado. Frente a los ojos de Dios todavía sigues casada. Entonces, cuando te unes con otra persona, estás adulterando, tanto tú como la otra persona. Y aquí lo importante de eso, si decides, si dices, no, es que esta persona me pega, me golpea, me trata mal, tú te puedes separar, pero ten en cuenta que no te puedes volver a casar, a menos de que esa persona se una con otra. Ahí ya se configura el adulterio y tú podrás estar libre. De lo contrario, no. Pero aquí lo importante es entender que Cristo no quiere eso. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que tú pongas todo de ti para seguir adelante, a pesar de las dificultades. El matrimonio es algo muy hermoso, amados hermanos. Es difícil en ciertas ocasiones, por supuesto, pero es algo muy hermoso, en donde Dios se manifiesta con la bendición de los hijos, para los que lo tienen. No todos tienen hijos, pero uno de los propósitos del matrimonio es ese, el ser bendecido por medio de los hijos, por medio del trabajo, por medio de las decisiones, para acompañarnos, para apoyarnos, no solamente materialmente, sino espiritualmente, en darnos fuerza, darnos apoyo cuando el uno de pronto decae por alguna situación. El otro debe ser ese bastón, ese apoyo, esa ayuda idónea. La ayuda idónea no es porque se complementen, eso es un error. La ayuda idónea es porque Dios trabaja por medio de esa otra persona para ayudarte a ti. El matrimonio, amados hermanos, es para siempre, mientras sigamos vivos. Porque cuando estemos en la presencia de Dios, nos casaremos ¿con quién? Con Cristo Jesús. Esa es una de sus promesas a la cual nos aferramos de todo nuestro corazón. Amados hermanos, acabamos de aprender grandemente sobre el tema del matrimonio, sobre el tema del divorcio, cuáles son sus causales y cómo Dios aborrece este acto. Pero hay una puerta abierta para quien comete el pecado, para quien adultera. De todo corazón deseo que sus vidas estén protegidas de este pecado, al igual que la mía, para que nunca ocurra esto. Y si llega a ocurrir, que sea el Señor Dios Todopoderoso sanando nuestro corazón y permitiendo perdonar, así como Él nos ha perdonado a nosotros tantos y tantos pecados. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos, amados hermanos, que tengan un hermoso día.